Buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy os traigo un vídeo que yo creo que es muy interesante. Un vídeo en el que, ya os adelanto, no vais a encontrar imágenes, no vais a encontrar un preview, una exposición, un estado hilarante de narración, para nada. Voy a ser yo hablando acerca de, como bien reza el título del vídeo, mi experiencia con las drogas. ¡Bravo! Madre mía, es que qué recuerdos. Antes de nada quiero deciros que para apoyar el canal, como siempre os comento, veáis el vídeo hasta el final, sobre todo este porque es muy importante. Aquí voy a abrir mi corazón, voy a intentar ser lo más sincero del mundo, y para ello quiero que veáis el vídeo hasta el final, que sinteticéis adecuadamente la información, que me comentéis acerca de vuestras experiencias, que os sabráis también vosotros y me digáis: Julio, bien, mal, esto, lo otro, y yo pueda también conectar con vosotros. Que vayáis a la pestaña de comunidad, porque por ejemplo hoy, viernes, he colgado una encuesta donde yo os pregunto y os pido que seáis sinceros. De momento va ganando el no, nunca he consumido y nunca consumiré, cosa que o una de dos, o no me estáis siendo sinceros o realmente sois personas mucho más inteligentes de lo que yo fui. Dicho esto, no quiero decir que las personas que consuman sean tontas, ni quiero decir que no todas tengamos un error, y eso sí que considero que es un error, sino que bueno, hay personas que tienen esa capacidad de no malograrse o no malograr ciertos tipos de momentos de su vida, aunque también os digo, ¿verdad?, que probablemente sin ese momento no estaría hoy aquí sentado hablando delante de vosotros, con lo cual es algo también que creo que se debe vivir. Si se puede evitar, mejor, pero se tiene que vivir también. Dicho esto, como os he comentado, hoy voy a narrar, estoy aquí dando vueltas al casco, voy a narrar mi experiencia con las drogas. Bien, todo el mundo, cuando hay gente que me pregunta, bueno, si el pillarse algún pedete en las fiestas es como droga, pues sí, yo me lo he pillado. No, amigos míos, yo estoy diciendo el de consumir. Consumir cocaína, consumir, pues eso es una barbaridad, caballo, consumir porros, consumir alcohol. Consumir, me refiero a estar en una, si no pseudodependencia, en hacerlo de forma muy habitual, en el gastarte dinero en ello, en el que te empiece a afectar física, psíquicamente, psicológicamente, en la relación con tus amigos, lo que son amigos míos, las drogas. Cogerte un pedete en Navidad, no. Haber fumado un día que te hayan pasado un toma, chupa la chusta, pues no, tampoco, amigos míos, eso no es consumir. Consumir, me estoy diciendo, a tener una relación de complicidad con las drogas, séase X o séase ¿el café son droga? No, tampoco, eso no es droga. Bueno, puede ser droga cualquier cosa, frotarse el culo con las esquinas puede ser droga también, pero no me refiero a ese tipo de drogas, me refiero a las drogas, a lo que entendemos como sustancias opiáceas que te dejan completamente trastornado. Bien, quiero deciros que yo empecé a consumir, esto parece una terapia de grupo, yo empecé a consumir drogas a partir más o menos de los 17, 18 años aproximadamente, producto de un desarraigo emocional, de una serie de problemas con mis padres, entre ellos, y luego yo vi cierto tipo de, o adquirí, mejor dicho, cierto tipo de formas de comportarse. Mis padres eran muy buenos, eran y mi madre es, porque mi madre falleció, son bellísimas personas, pero tienen sus defectos, como todas las personas, como probablemente también los tengo yo, y como intento evitar también ese tipo de cosas. Pero hay gente que por X razones pues ni come ni deja comer, no saben vivir ni sin el uno sin el otro, no sé. Hoy os voy a abrir todo mi corazón, ¿vale?, para que veáis. Y también mi carácter, no voy a echar la culpa a todo el mundo, mi carácter, que tengo un 90% de culpa. He sido bastante rebelde, bastante inconformista. Este carácter que tengo ahora, pero ahora está pulido, ahora está bien direccionado, ahora es una herramienta útil. En su momento era, pues eso, como un mono con una pistola. Pues yo era el mono y tenía una pistola y me liaba a pegar tiros a todo, a diestro y a siniestro. Y muchas veces me daba yo, el 100% casi de las veces me la pegaba yo en el pie. Pero bueno, yo voy... de alguna manera, yo pensaba, digo, bueno, como he sufrido desde pequeño hasta ahora una serie de acontecimientos que me han hecho ser como soy, aparte de mi propio carácter,
yo llegué a ese estadio de mi vida, 17, 18 años, en el que dije, bueno, se acabó todo este tipo de cosas. Me empecé a juntar empecé a tener un poco más de libertad, me empecé a juntar con malas compañías y, como digo, una serie de procesos que a mí me habían hecho transformarme en una persona desarraigada, en teoría, ¿vale? Mi madre trabajaba mucho, mi padre, bueno, pues no era tampoco la mejor compañía, era muy buena persona, pero tenía un problema en general con las drogas, que luego cuando fue más mayor pulió, pero aún así la cabra siempre seguía tirando al monte. Entonces, como digo, yo ahí llegó un momento que dije, yo estoy aquí y voy a empezar a reescribir mi propia historia. Y ese es el problema, que esos son los pensamientos básicos de una persona que empieza a consumir por una emoción, o por una característica, o por una rebeldía, o por un golpe en la mesa, o por una sinrazón de no saber pedir ayuda, por cosas que te pasan en la vida en general. Y entonces, ¿qué haces? Tomarte un poco en plan la justicia por tu mano. Eres el Batman en forma estúpida, ¿no? Y empiezas a tirar sin conocer absolutamente nada de la vida, empiezas a consumir, yo no consumí drogas muy duras, yo solo consumí hachís, marihuana, yo fumaba mucho, bueno, y alcohol, por supuesto, pero mi verdadero problema era los porros, básicamente los conocidos como porros, ¿vale? Y bueno, pues yo empecé a consumir, como digo, a los 17, 18 años, y de ahí iba increciendo, ¿no? Como digo, me empecé a juntar con personas que sobre todo eran más mayores que yo, me empecé a juntar con individuos de dudoso calado, eran buena gente, o sea, no eran malas personas, pero eran gente súper desarraigada. Y eso es uno de los espectros que quiero que entendáis. Todo aquel que consume drogas de una o de otra manera, ¿vale? Luego sí, son muy buenas personas, son tíos pero por regla general, ¿vale? Son gente que está desestructurada. Desestructurada no significa que no tengas un trabajo, o que no tengas una expectativa de futuro, no. Eso es una forma de desestructuramiento, sino desestructurada a nivel mental, o desestructurada a nivel psicológico, o desestructurada en algún aspecto de su vida que tiene que estar bien cimentado, y no lo está. Y por eso acudes a las drogas, ¿de acuerdo? A algo que te produce un placer, que te produce una vía de escapatoria. Esto parece una terapia de drogodependencia, pero no lo es que es cierto. Y hasta que no pasas por ello y estás luego al final y estás en el otro lado viendo los toros desde la barrera, no dices, hostia, es cierto lo que me estaban diciendo, o es cierto, y empiezas a utilizar la misma jerga, el mismo vocabulario, porque no hay otro, es tal cual. Problema que cuando estás en el ruedo ves que todo el mundo te ataca, te excluye, te margina, y es que realmente es verdad, porque la gente yo estoy hablando de gente muy consumidora, estoy hablando de gente sobre todo joven, que estás ahí en un lado. Desde mi punto de vista, yo ya no tomo nada desde hace muchos años, pero yo cuando era más joven, ahora tengo 30, sí que como que te sientes un poco más, te sientes excluido, pero a la vez te sientes ensalzado, como eres alguien especial, alguien diferente, alguien que mira a estos tontos qué vida de mierda llevan, y yo soy el guay, yo soy el rebelde, el que fuma, el que bebe, el que hace lo que quiere, el que se coge unas castañas, que mira al cielo y no sabe ni quién es. Cosas de ese tipo que al principio te proporcionan, pues eso, como la comida rápida, una satisfacción al problema que tienes en ese momento muy rápido, y eso funciona realmente. ¿Por qué? Porque te coges un cuelgue, te coges una mierda como un general y estás consigues lo que quieres, que es evadirte, y además las drogas te proporcionan una evasión brutal, o sea, tanto de la realidad como de tus pensamientos, de tu forma de actuar, de tu forma de comportarte. Por eso tienes esos, sobre todo, por ejemplo, los porros, la marihuana, el hachís, te proporcionan un estado que es muy ambivalente. De hecho, por eso produce tantos problemas de esquizofrenia, sobre todo en personas jóvenes. ¿Por qué? Porque juega con tu psique, te explota en un ámbito y en otro. Rápidamente estás en un estado de ¡boom! Súper lúcido, eres una persona súper inteligente, hablas súper rápido, súper claro, extrañamente claro, extremadamente lúcido, y de repente, ¡boom!, te da un bajón o por lo que sea, y entonces experimentas una balanza, que estás así constantemente. Entonces eso lo compensas fumando, comiendo, yendo para aquí, yendo para acá, y eso se retroalimenta, porque si tú tienes un carácter desarraigado, que puede ser carácter, puede ser familia, puede ser trabajo, puede ser un montón de cosas, si tú tienes un carácter desarraigado en concatenación con otros aspectos de tu vida, no tiene por qué estar todo desarraigado, puede ser solo un ámbito de tu vida, ¿vale? Eso te ayuda, o sea, tú estás encabronado en teoría, ¿vale?
con el mundo, con lo que no te ha salido bien, y tu juventud, que tampoco ayuda, que es un hándicap también a añadir, y esto es como tu duendecillo que te habla al oído y te dice, tú tranquilo que lo vamos a pasar todo, tú tranquilo que estos no entienden, tú tranquilo. Entonces es como una mala influencia, ¿de acuerdo? Y esa mala influencia se va apoderando de ti hasta que te consume por completo y te ves, que es lo que me pasó a mí desde los 19 hasta los 22 años, fue dijéramos el desfase total, ¿vale? Fue mis años más oscuros, que yo por un lado los pasé bastante bien porque también iba experimentando momentos de espiritualidad, que es lo que les pasa a muchas personas. Sí que es verdad que las drogas o cierto tipo de drogas, no vamos a decir todas, te ayudan a experimentar también tu propia personalidad, tu crecimiento, a un estado de espiritualidad, no de espiritualidad, sino a unos, vamos a decirlo así, a unas... consigues experimentar algo extrasensorial, que eso, unido al cuelgue que llevas, te produce una serie de sensaciones que tú consideras que son espirituales, pero luego lo que te quita es mucho mayor. O sea, cuando eso se acaba, vuelves otra vez a meterte, y como siempre te digo, necesitas eso para enganchar lo que quieres. Entonces es una sin salida, y es una sin razón. Es como si tú a un coche, para que llegue de allí a allí, más rápido, en vez de gasolina le metes queroseno. Sí, te va a llegar mucho más rápido, evidentemente te va a pegar un pedo, una explosión y vas a llegar ahí como un cohete, pero el coche se va a joder. Pues eso básicamente lo que hace las drogas. Te proporcionan una vía de escape, te proporcionan una explosividad muy grande en muchos campos, en muchos aspectos, que luego tú vas controlando según tus apetencias, según tus decisiones, tus necesidades, pero que te quita mucho más de lo que te da. Y creo que esta es la frase que podríamos subrayar, encuadrar, remarcar, que te quita mucho más de lo que te da. Es un pacto absoluto con el diablo. Si en algún momento verdaderamente existen los pactos con el diablo, creo que el diablo absoluto son las drogas. ¿Por qué? Porque te da algo muy suculento a cambio de quitarte algo muy necesario y muy importante, que es tu vida, tu empoderamiento. Te quita la posibilidad de alcanzar ser la mejor versión de ti mismo. Es eso, porque tú llega un momento, y eso luego lo descubres si en un momento intentas estar sin ellas, en el que no eres nada sin ellas, ¿vale? Ya no eres tan fiestero, ya no eres tan dicharachero, ya no eres tan atrevido, ya no es... ¿Por qué? Porque te falta ese punch de consumo en tu cuerpo, como el que no bebe café. Vamos a poner el café, aunque yo no lo considero una droga, tiene cafeína, pero bueno, podría considerarse como una droga. Sí es adictivo en algunos aspectos, pero vamos a hablar de droga, ¿no? Pero en este caso voy a acudir al ejemplo del café. Es como si estás 10 años tomando café por la mañana y no te lo tomas y dices, oh, Dios mío. Pues así estás, pero en todos los ámbitos de tu vida, y encima empiezas a generar una pseudodependencia. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Como digo, aquí pues yo sí que por un ámbito de mi vida empecé a experimentar un grado espiritual muy importante, una libertad muy importante, una definición de carácter que luego ahora de hecho me acompaña. Me dio ese tipo de cosas, me dio la capacidad de autodefinirme, pero como digo, me cobró un precio muy grande. Malos pensamientos, malas actitudes, malas relaciones con los que no pensaban como yo. Yo era el primero que me sentía autodescartado, cuando el que descartaba era yo a los demás. Yo era el que enjuiciaba a los demás por no ser como yo, y era el que tenía la razón, ¿no? Mucha fiesta, no pensar, en definitiva. Yo creo que esa sería otra de los puntos que podríamos remarcar. Además, llegué a los estados más denigrantes del ser humano. Perdí muchísimo peso, tuve una serie de comportamientos que no lo hubiera tenido ahora, obviamente. Que no maté a nadie, cuidado. Pero, no sé, una serie de comportamientos, pues eso. Ser una persona consumidora, una persona dependiente, la peor versión de mí mismo, sin lugar a dudas, una persona que robaba para consumir, una persona que en muchos aspectos mentía. Eso es lo que menos hacía, quiero decir, eso es lo menos importante que podía llegar a hacer, pero una persona que pues verdaderamente me planteaba todo alrededor de esas drogas, y en ese momento no me daba cuenta, lo tenía como parte de mi vida. ¿Entiendes? No me considero un consumidor, y esto no me atrapa a mí. ¿Qué es lo que siempre dicen? Otras cosas que dicen en las terapias, ¿no? Yo controlo. Bien, pues ese es el problema, que tú te crees controlador, pero las drogas te hacen sentirte así, controlador, porque yo creo que, esto no lo sé, pero deben de dar en unos puntos muy concretos de tu cerebro, de tu psique, de tu personalidad, y deben los puntos flojos en los que tú te sientes una mierda sin ellas,
esto es como si se hubieran metido en tus debilidades y las hubieran realzado. Entonces, que claro, tú vas a decir, hostia, esto que me ha hecho ser ahora sí, en los puntos flacos, ¿cómo voy a estar sin ellos? Y es imposible después desengancharte de esa realidad, ¿no? Y bueno, también, como digo, fui un proceso en el que yo no me daba cuenta, yo no me di cuenta de todo esto que me estaba pasando hasta ahora, básicamente. De todo este tipo de cosas. De hecho, no lo he hablado nunca con nadie, es la primera vez que lo hablo, ni a mi mujer se lo he dicho, no por nada, sino porque soy una persona que, pues eso, que yo soy muy mío, ¿no? Y es la primera vez que lo hablo, y lo estoy hablando delante de una cámara, lo estoy hablando para todo el mundo. Yo soy así, o no digo nada, o de repente lo suelto todo y ya está. Desde los 22 hasta los 24 también fueron años malos, pero algo un poquito más, como digo, equilibrados, algo cambiaba en mí. Además de que, sobre todo, al final de esa época, yo pasé por una situación muy significativa, que fue la muerte de mi padre. Y eso, que me podría haber hundido, yo creo que fue lo que me hizo reflotar un poco de la situación en la que estaba. Yo he convivido con gente que se pinchaba, o sea, convivido, caminado al lado, estando fumando al lado de ellos, y gente, vagabundos, básicamente. Yo he dormido en la calle, yo he hecho cosas que ahora, con esta cara de niño bueno, pues no lo pensaríais, pero en la absoluta miseria, en la absoluta porquería más absoluta del ser humano, y básicamente eres como una especie de caja, de batería de complejos, de desarraigos, como digo, la peor versión de ti mismo. Eres la zona oscura. Yo estaba completamente en la zona oscura. Entonces, este momento me hizo despertar. O sea, no es que me hiciera despertar, sino que básicamente me zarandeó. Y me dijo, bueno, pues estés como estés, te voy a agitar. Y ese agitamiento, el hacerme cargo, porque hasta un tiempo me hice cargo de mi padre, de paliativo, una historia que ya contaré en otro momento, eso me ayudó a ver que la vida no era como yo la entendía. Y de alguna manera algo o alguien, yo entiendo que fue mi ajustador, que madre mía la que ha tenido que pasar conmigo, cogió esa baza, ese hilo, y empezó a tirar de él. Y empezó a engancharme, pues eso, a través de una de mis grandes pasiones, que es ayudar a los demás. Me empezó a hacerme preguntar qué iba a ser de mí, qué voy a hacer, ahora soy mi padre, pum pum papá, qué voy a conseguir en la vida, quién soy yo, y a través de eso ya empecé a disgregarme a una serie de porqués, a una serie de necesidades. Empecé a realizar proyectos, empecé el primer proyecto de todos, que fue la asociación El Padre Azul, que yo tengo ahora, de la cual yo estoy en ello también ahí cooperando. Y bueno, en definitiva, fue, yo creo, que el detonante ideal. Fijaros qué situación más mala, qué situación más, qué pináculo de mierda, de momento que se junta con otro momento muy, muy difícil, en el que sale algo positivo, ¿no? Por eso nunca tenéis que juzgar a la ligera. Sale algo que es francamente maravilloso. Y en este caso, pues a partir de ahí comencé un poco progresivamente a alejarme. No sé si la palabra correcta es alejarme, pero sí empecé a alejarme, vamos a utilizar alejar, ¿vale? De las drogas, de las malas compañías, y a reestructurar un poco y desintoxicarme. Aquí viene un problema muy grande, que es que cuando tú te desintoxicas, que es lo que no te dice nadie, sufres un mono constante. Y no mono de estar ahí, ¡ay, Dios mío! No, eso es que también, pero eso es otro, sino un mono constante en el que tú psicológicamente estás autodestruido completamente, porque el convencionalismo tan grande que has adquirido por culpa de las drogas, convencionalismo me refiero a todo, a moverte, a hablar, a caminar, a todo eso era una pseudo tú, o sea, no eras tú, eran las drogas. Entonces tienes que aprender a vivir sin drogas, y eso es una palabra muy amplia, ¿vale? Para la gente que yo no he estado en los tugurios de estar metiéndome heroína, pero he estado con gente que sí, con lo cual he estado muy próximo a esa línea de fatalis totalum, ¿no? Y empecé a sufrir, como digo, todo lo contrario, un proceso en el que, pues bueno, vivir sin esas sustancias me empezó a afectar tanto física como mentalmente, que como digo es lo que tampoco se cuenta, que dices, bueno, me desenganché de las drogas, guay, bien, sí, vienen las depresiones, vienen, porque eso viene con el síndrome de abstinencia, hay un síndrome de abstinencia antes, durante y después, o sea, antes, durante y después de los momentos cuando lo estás dejando, ¿vale? Y eso me hizo, pues eso, coger muchísimo peso,
me hizo verme muy solo, me hizo agarrarme otra vez, sufrir un proceso psicológico, sobre todo comportamental, que me retrotraí, me cerré en banda y empecé a sentirme muy solo y empecé a discutir con un ámbito de mi familia, y bueno, pues en definitiva ese proceso yo creo que fue el más difícil, al no saber quién soy, a dejarme físicamente totalmente, al no quererme, pero sí solo ver una parte de la vida. Sí, yo era muy espiritual y todo lo que tú quieras, pero realmente no tenía los pies en la tierra, ¿no? Y bueno, toda esa amalgama, todo ese pum, 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 que básicamente es como si metieras una pelota dentro de una lavadora sola, pues empezó en ese centrifugado, mi yo era la pelota que iba sube y baja, sube y baja, sube. Y ese era un proceso de abstinencia de esas drogas o de ese de esa otra situación en la que yo estaba metido. Yo estaba intentando eliminarme de una especie de chapapote brutal que se te pega, y además es como, no sé si habéis visto la película de Spider-Man, las de Venom, tú te intentas quitar ese trozo negro de mierda y es muy difícil, porque además se lleva parte de cosas contigo, ¿vale? Y es un proceso de asimilación muy difícil y hay personas que no lo superan, o que se suicidan, o que vuelven a reengancharse con las drogas, o que básicamente están ahí en un punto en el que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, y viven una infelicidad constante. Y lo que yo quiero que sinteticéis es que lo primero de todo, eliminéis los tabús, pero sepáis identificar lo que sí es cierto de todo lo que os cuentan, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia, ¿vale? Que como digo, tu experiencia es tuya y mi experiencia es mía, no todo el mundo tenemos la misma experiencia. Madre mía, has dado en el clavo, ¿no? Que es lo que me dicen muchos para intentar justificar su comportamiento. Bravo. Muy bien, sí, es cierto, tu experiencia es tuya, la mía es mía, vale, acabas de descubrir Roma. Pero hay cierto tipo de similitudes, yo he estado ahí, en esa situación, tanto como tú, y en un proceso de desarraigo, que creo que es la mejor palabra que existe. Todos los que consumen drogas, y aquí os podéis ofender lo que queráis, todos los que consumen drogas son más o menos desarraigados en un punto concreto, y sobre todo, amigos míos, la juventud. O por un exceso de rectitud en la familia, o por de alguna manera una desestructuración de chavales, de el padre que era maltratado, la madre alcohólica, no sé qué, o los dos que eran drogadictos y los dieron en un centro de acogida, pito flauta. Un desarraigo desde ese punto. O incluso que sí, que existe gente que te puede en un momento salir rana, como se suele decir, ¿no? Pero por regla general son gente desarraigada, gente desconectada de una familia, de unos valores, de un amor, en definitiva. Que yo creo que, pues eso, de una seguridad, de un entusiasmo, de una alegría, de un decir, vamos, ánimo, que tú puedes, ¿sabes? De todo ese tipo de cosas que potencian la personalidad. Pues todo eso, la gente que acude a las drogas, y como digo, no me estoy diciendo de cogerte un pedete de vez en cuando, sino la gente que consume y que las drogas se han apoderado de su vida, es por eso, porque hay un desarraigo en algún aspecto de su vida, o incluso en todos, que o bien por imitación, o bien por pura elección, o bien por simplemente verte arrastrado a ello, empiezan a consumir unas u otras drogas, que eso también es otra, no es lo mismo una droga que otra droga, y no todas las drogas hacen igual efecto en todas las personas. Hay gente que tolera mucho unas cosas, otras. Yo, por ejemplo, como digo, solo he bebido alcohol, pero eso no era un problema para mí. Cuando dejé de beber alcohol y ya está, no tuve ningún problema. Pude a lo mejor experimentar un aspecto físico y tal, pero no esa necesidad de Dios, necesito fumar, ¿sabes? Pero yo sobre todo lo que más es marihuana y hachís, sobre todo hachís. Como digo, esa necesidad, esa que a día de hoy, fijaros cómo es la mente, cuando estoy muy estresado, cuando estoy muy agobiado, cuando estoy en una de esos días que dices, tengo malo, tengo un sueño, o por regla general, a lo mejor de 10 días que puedo llegar a tener malos en un mes, o a lo mejor en 2 o 3 meses, uno de esos días sueño con fumar. O sea, y fijaros que todavía qué remanente hay. No lo hago y no lo voy a hacer, evidentemente, pero imaginaros, es la peor versión de ti. Mi desarraigo brutal era por una parte, no voy a echar toda la culpa a la familia, primero yo, básicamente, que es la elección de cada uno, y por eso quiero empoderaros de esta situación. Vosotros tenéis la decisión siempre, da igual lo que pasa en vuestra vida. Eso es, vosotros, vuestra personalidad, vuestra decisión es Dios.
puede ocurriros lo que quiera, pero vosotros tenéis que decidir. Y podéis decidir, y de hecho lo hacéis en el momento que decís sí o en el momento que decís no. Yo en este caso, aparte de mi propio carácter, que ha sido una especie de nihilista filosófico, nihilista es persona que niega, pues eso, todo propósito en la vida, ¿vale? Pues yo era eso, encima era un listillo, vamos a decirlo así. Y con esta labia que me caracteriza, pues imaginaros en el lado oscuro de la fuerza, ¿vale? Era una pesadilla auténtica. Y entonces yo, pues por un lado, mi madre no estaba mucho en casa, de hecho no ha estado mucho en casa nunca, no es que no nos quisiese, nunca ha estado trabajando mucho. Luego hemos chocado ella y yo mucho, tenemos caracteres muy similares en muchos aspectos, en muchos, en otros no. Y luego mi padre no era la mejor de las compañías. Mi padre, como digo, era también de una familia muy rígida, ¿veis? Siempre además se cumplen por regla general todos los patrones. Y su padre era general jurídico, no cualquier cosa, general del ejército de tierra, jurídico, o sea, era abogado y además era general. La escalafón de militar, soldado, pues era el más alto, general. Eran personas de guita y mi padre era una persona súper rebelde. Entonces, ¿qué pasa? Que se pasó completamente de rosca, una persona que llegó a consumir mucho y de muchos estilos. Vamos a dejarlo ahí, porque es una persona que no está y no se puede defender. Pero bueno, yo digo desde mi punto de vista y desde lo que yo creo. Y luego, pues, fue una muy mala influencia. Era muy buen hombre, una persona súper inteligente, súper, como os digo una cosa, os digo otra, todo el misterio, todo eso me viene de él, toda la investigación, toda la forma de hablar, la forma de expresarme, el interés por el estudio, la lectura, todo eso me viene de él. Pero luego también heredé esa parte, ¿no? Que era que él era una persona que consumía mucho y de muchos estilos. Yo recuerdo, pues eso, mi padre conducir con una pierna y mientras tanto liarse. Y de hecho yo he fumado con mi padre, y mi padre ha fumado con mis amigos, y mi padre me ha dado, y yo... Entonces, bueno, en definitiva una vida muy sórdida en muchos aspectos, muy bonita en otros. No voy a tirar todo por tierra. Pero bueno, lo que quiero que comprendáis y sinteticéis adecuadamente es eso, que el proceso de consumo de drogas no os viene bien para nada, y que mi experiencia con las drogas ha sido una experiencia que, como digo, si podrían resumirlo en una palabra sería eso, que te quitan más de lo que te dan, y que es el único y absoluto y verdadero pacto con el diablo. Es un pacto del cual muchos no salen, muchos no saben salir y muchos probablemente nunca salgan. Y que si sales te deja una huella permanente, yo no puedo decir que permanente porque tengo 30 años, pero veremos a ver aquí a la vuelta de 30 o 40 años cómo estoy, pero permanente, y psicológicamente te has autodestruido. Y yo estuve pues unos 7, 8 años, que es relativamente poco. Esta gente que lleva 20, 30 años fumando, yo conozco a gente así, y son gente con una vida de mierda, que si no es por el fumar y si no es por las drogas se habían pegado un tiro probablemente, o habrían caído en una depresión profunda. O sea que luego también tu propia vida, que es ese desarraigo que digo, te empuja, o tú mismo te empujas porque eres tú. Y gente, pues eso, que se gasta auténticas barbaridades y que consume unas barbaridades muy grandes. Sí que es verdad que no vamos a poner todas las drogas iguales, porque eso no sería justo. Tú te metes 7 gramos de cocaína y no te has metido nunca nada y te da un chungo que te mueres. No es que te da un chungo que te mueres, sino es que te da un chungo y te mueres directamente. Te da un paro cardíaco y se acabó. Se acabó Julio, se acabó el otro, se acabó el otro. Si no estás acostumbrado a esos gramajes, tú te metes 2 porros de marihuana y lo máximo que te quedas es en el sillón ahí echándote THC por la boca, punto. Pero nadie se ha muerto, por regla general no te sueles morir, ¿vale? De drogas blandas, ¿vale? Pero sí que es verdad que los porros, la marihuana, el hachís, hay un porcentaje, y hay muchos estudios de ello, porcentajes de esquizofrenia en jóvenes. De hecho yo conozco a gente, después con los años me los he vuelto a encontrar, y son gente que están piradísimos de la cabeza, completamente pirados, han pegado a sus padres, han ido de casa, se han seguido con sus historias, han pasado, han estado en psiquiátricos. Conozco a gente, amigos muy buenos que han estado en psiquiátricos, y yo me he quedado loco. O sea que son cosas que no me podéis decir. Y en las redes sociales ahora, en la encuesta que he hecho, hay uno que me decía, no, es que es mi... ¿Cómo era? Dios mío, os lo voy a leer ahora mismo porque es que me ha dejado flipado, os lo puedo prometer, de lo que decía. Y además quiero que leáis las palabras adecuadas. No voy a decir el nombre, ahí lo tenéis si queréis leer. La persona que es, tampoco quiero que se sienta ofendida, pero es un aspecto que tengo que... El cannabis es mi medicina y sacramento, es la única que consumo. Y yo le he dicho, respuesta de Mundo Azul,
no deja de ser una droga. Yo también la he consumido y mucho. Y te recomiendo que dejes esa mierda. Amigos míos, yo he consumido mucho. ¿Sabéis lo que son 200 gramos, no? O sea, da igual de piedras, da igual de aire, de arena o de drogas. Bien, 200 gramos. Yo en 5 días, 200 gramos me los ventilaba. ¿De acuerdo? Da igual 200 gramos de hachís, o bueno, 200 gramos de hachís no porque son mucho en pasta, pero 200 gramos de marihuana sí, serán a lo mejor 30 o 40 euros. En hachís me podía a lo mejor ventilar, pues yo qué sé, 30 o 40 gramos de hachís, que a lo mejor son 50 pavos o 40, ya no me acuerdo cuánto es porque ya hace muchos años que no eso, pero más o menos por el estilo. A lo mejor ahora está más, a lo mejor está menos, no lo sé, pero más o menos. Un 50 euros en un mes y luego a lo mejor por 20 euros, que esa es otra, la economía. Pero como no era mi economía, pues yo me la granjeaba de una manera o de otra. Luego es eso, luego empiezas a trapichear para conseguir, luego consumes más de lo que vendes, o sea, es un contubernio de despropósitos brutales que te convierten, como digo, en la peor versión de ti mismo. O sea, en 5 días consumir 200 gramos de marihuana o 30 gramos de... Y eso en 5 días, si venía un día de puente, un día de fin de semana que venían colegas o tal, en un día te lo había ventilado, en día y medio se acabó. Entre unos, otros unos, o tú te lo fumabas todo. O sea que, en definitiva, y no es algo de vanagloriarse, o sea, esto no es... Yo hablo así de forma muy graciosa, pero aunque os cojáis esas mierdas, no es rentable. O sea, todo lo que os va a proporcionar en ese momento es como el que se está todo el santo día alimentando de hamburguesas. O sea, sí, están muy ricas, están muy buenas, pero aunque no engordes, que eso es lo de menos, te vas a coger un ácido úrico que te vas a morir. Te va a dar un infarto al corazón brutal porque no puedes estar alimentado solo de eso. Pues esto es igual. Aunque te ayude a desinhibirte, aunque sea tu sacramento, que eso es una barbaridad, eso es que tienes un cuelgue y un enganche brutal, amigo, no te lo tomes a mal, yo te aprecio mucho, además es una persona del mundo azul que me comenta mucho y te lo agradezco, pero yo desde el consejo te digo que dejes esa mierda. Y esta en definitiva es mi experiencia con las drogas. Creo que es algo que no solo que está lo más lejos de ser beneficioso posible, sino que además, como digo, es un pacto absoluto en el que tú vendes tu integridad, tu razón, tu vida de aquí en un futuro, porque no eres nada sin esas drogas. Vendes el ser la mejor versión de ti mismo, el progresar, y sobre todo vendes tu decisión, tu personalidad. Y ya en un ámbito un poco más espiritual, os puedo asegurar que conozco a gente que fuma mientras medita, es absurdo, porque impides al ajustador muchísimas cosas de las que podría hacer sin necesidad de eso. O sea, el que tú te tomes eso, te puedo asegurar, no te va a hacer más espiritual. Te va a hacer que flipes en colores, y que flotes por la calle y ya está. Pero eso no es un estado espiritual. Un estado espiritual es una progresión de día a día, de una reflexión, una claridad mental, pero eso no te da claridad mental. Te crees que te da una claridad mental, te da un subidón y eso te produce una claridad momentánea mental, pero esa claridad no es desde un pensamiento sereno, no es desde un pensamiento absoluto de tu razón y de tu decisión absoluta, sino es algo que está influyendo sobre ti. En un momento determinado volverte más listo, más feliz, más... Imagínate, si es absurdo, o sea, es pensar que vas a ser más espiritual mientras te drogas es lo más estúpido que yo he oído en mi vida, perdonadme que os lo diga. Y la gente que piensa eso está muy alejada de la posible verdad que quiere encerrar en todo eso. Yo conozco a gente que lo hace, que lo ha hecho, de hecho, y lo más alejado del supuesto concepto que tenemos de espiritualidad, de conseguir sus propósitos. Es más, ese estado en el que pues de repente estás ahí que no te enteras de nada y estás ahí como si fueras un gilipollas que no te enteras ni de cómo te llamas o se te olvida pues las cosas más normales, o de repente estás con una lucidez y estás hablando pero todo es un cuelgue emocional brutal, no es un estado espiritual, es un monazo que tienes en tu cabeza y un cuelgue tan grande que te está destruyendo tu personalidad, tu carácter y tu forma de comportarte. Y después, cuando intentas dejarlo, lo vas a ver. Bueno, amigos míos, esto podría profundizar muchísimo más, pero quería contaros mi experiencia con las drogas, quería deciros lo que ha sido
el estar dentro del sórdido mundo de las drogas, no el estar con los yonkis, que también he estado, pero sí estar en un mundo en el que, no sé cómo decirlo, probablemente no te arrepientes porque dices, si no, como digo, no estaría aquí, soy el producto de mi vida, ¿no? Pero sí que si se pudiera definir, muy bien, Julio, definir, no he fumado, si se pudiera enganchar una definición, yo pondría pesadilla, sin ninguna duda. Es lo más cercano a una pesadilla que alguien puede vivir, porque además es algo que se extiende en el tiempo, algo de lo que no puede salir, algo que encima que es parecido como el Alzheimer. Dicen, no, es que ya me has repetido esto 80 veces, que te voy a haber repetido. Pues esto es así, no, es que estás equivocado, que esto ¿qué me va a hacer esto mal? O sea, tú encima le apoyas a las drogas. Eres pro drogas, porque estás en ese estado de felicidad perpetua. Bueno, felicidad perpetua. Estás en ese estado de enganche y sabes, desde tu interior sabes que si te quitas eso ya no vas a ser tú. Pero es que lo que no sabes realmente en ese momento es que eso no eres tú. Dicho esto, amigos míos, muchísimas gracias. Gracias por apoyarme, gracias por estar aquí. Aunque solo hayáis sido por morbo, habéis entrado a este vídeo y habéis visto, ¡hostia, Julio con drogas! Dios mío, vamos a verlo. Espero que hayáis sintetizado, que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y que hayáis sintetizado adecuadamente la información, que os sirva y sobre todo que os ayude, que es básicamente para lo que he hecho este vídeo. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Nos vemos el domingo con Mundo Azul Plus, que todavía estoy por decidir. Tengo 2 vídeos pensados, no sé si haré uno o haré otro, no sé si haré el análisis de la segunda parte de la Rueda del Tiempo o haré otro y ese análisis lo dejaré para el siguiente domingo para no estar aquí ahogándoos todo el rato con la Rueda del Tiempo, que es maravillosa, y que este viernes hay otro capítulo que creo que es el capítulo 6. Me quedan 2 capítulos ya para terminar la temporada. No me quedan, sino quedan, quiero decir, en la serie, porque se ha liberado ahora el 6º capítulo o el 7º, no sé, creo que es el 6º. Y bueno, en definitiva, que lo voy a ver probablemente esta noche si puedo. Dicho esto, nos vemos el próximo domingo con Mundo Azul Plus. Espero que este vídeo os haya gustado y espero que estéis ahí siempre apoyándome, apoyando el canal y apoyándoos a vosotros mismos. Un abrazo.